Bienvenida y bienvenido. Soy Andrés Calvo Espinosa y esto es OptimFlows Liderazgo. En muchas organizaciones se realizan encuestas internas, formularios de clima laboral o recogidas periódicas de información sobre cómo están los equipos. Pero muchas veces el verdadero problema no está solo en preguntar, sino en qué hacemos después con esos datos. Cómo los leemos, cómo los ordenamos, cómo detectamos patrones, y sobre todo, qué palancas de corrección activamos cuando vemos que algo se repite o empieza a deteriorarse. En próximos vídeos entraremos más en detalle en esos puntos: interpretación de datos, toma de decisiones, medidas correctoras y seguimiento. Pero hoy quiero empezar por lo básico. Un ejemplo sencillo de herramienta interna hecha con Google Sheets y Google Forms que permite centralizar toda la información en un único documento. La idea no es que la herramienta decida por nosotros. La idea es mantener el control humano sobre temas sensibles, pero con una estructura más sólida desde el inicio. Una herramienta así puede ser útil tanto para equipos de recursos humanos como para áreas de prevención de riesgos laborales, porque ayuda a recoger señales, ordenarlas por periodo, equipo o departamento y facilitar una lectura más trazable. No estamos hablando de complicar el proceso, estamos hablando de evitar que la información quede dispersa, subjetiva o perdida en correos, conversaciones o documentos separados. Además, esta hoja la comparto gratuitamente. Incluye todo lo necesario, tanto para entender cómo está construida, como para aprender a utilizarla paso a paso. Y por supuesto, siempre puedes volver a consultar este vídeo si en algún momento te surge alguna duda. Como digo, esto es solo un ejemplo sencillo, pero quizá, y ojalá sea así, pueda abrir un mundo de ideas nuevas para crear entornos laborales más trazables, más seguros y mejor estructurados. Porque cuando estructuramos bien desde el principio, después es mucho más fácil detectar patrones, priorizar riesgos y activar acciones de mejora con criterio. No se trata de vigilar a las personas, se trata de cuidar mejor las decisiones. Antes de empezar, es importante aclarar que esto no es una herramienta para sustituir una evaluación oficial de riesgos psicosociales, ni pretende convertir una encuesta interna en un diagnóstico clínico o jurídico. Su utilidad es más operativa. Nos ayuda a ordenar información, observar patrones y tener una visión preventiva antes de que los problemas escalen. La idea es sencilla. En lugar de quedarnos con impresiones sueltas, comentarios aislados o sensaciones difíciles de seguir, esta hoja permite recoger respuestas anónimas mediante Google Forms, consolidarlas automáticamente y convertirlas en una matriz de lectura para recursos humanos, prevención de riesgos laborales o personas responsables de seguimiento interno. Comenzaríamos yéndonos a optimflow.com. Una vez allí, nos iríamos a la sección Proyectos. Y una vez en la sección Proyectos, accederíamos a la subsección Multimedia. Ahí tenemos acceso a este mismo vídeo, así como al documento y a la plantilla sobre la cual vamos a trabajar. Solo debemos hacer clic sobre él para descargarlo. El documento está en un formato RAR, así que deberíamos descomprimirlo y pasarlo a nuestro Drive. Como veremos, es un archivo XLSX. Lo primero que haremos será abrirlo. Una vez abierto, le daremos a Archivo y Guardar como hoja de cálculo Google. Y veremos que en nuestro Google Drive se ha duplicado el archivo, pero esta vez en formato Google Sheets. Una vez realizada esta copia, clicaremos sobre el botón derecho del archivo que hemos creado y haremos una nueva copia. De esta manera siempre tendremos una plantilla limpia en archivo Google Sheets y podemos trabajar sobre las copias que hagamos. Yo voy a cambiarle el nombre, le pondré ejemplo. Esta será la hoja sobre la que trabajaremos. Lo primero que nos encontraremos al abrir la hoja de cálculo será la página de inicio. Aquí veremos un breve resumen del flujo del funcionamiento de esta hoja de cálculo. Además, también veremos un resumen de las principales automatizaciones que incluye.
Proseguiremos yéndonos a la última hoja del documento, que se llama Código GAS. Haremos clic sobre la columna A y pulsaremos Control C. De esta manera copiaremos todo su contenido. Una vez hecho esto, iremos a Extensiones y pulsaremos en AppScript. Esto nos abrirá la hoja código.gs de AppScript. Seleccionaremos todo su contenido y pulsaremos Control V y sustituiremos su contenido por el contenido que hemos copiado previamente. Una vez pegado, pulsaremos Control S y eso hará que se guarde este código y quede enlazado a nuestra hoja de cálculo. Por último, pulsaremos Ejecutar. Nos saltará un aviso de que se requiere autorización para usar AppScript en esta hoja de cálculo. Revisaremos permisos, los seleccionaremos y pulsaremos Continuar. Una vez hecho esto, ya podemos cerrar la página de AppScript y recargaremos la página de nuestra hoja de cálculo. Ahora podemos o ocultar o eliminar la hoja código GAS. Yo en este caso la voy a ocultar, ya no la vamos a utilizar para nada. Lo siguiente que haremos será irnos a la hoja config. En la hoja config es donde anotaremos las principales características y propiedades del formulario que vayamos a crear. Como veis, yo en la columna A he puesto equipo o departamento 1, 2, 3, etc. Podemos cambiar este nombre por el departamento o el nombre del equipo que queramos. Por ejemplo, podemos poner marketing, ventas, y lo dejamos así. En la columna B podemos seleccionar a través de un desplegable el nombre del responsable asociado a ese departamento. Como veis, aparece un desplegable con 20 responsables. Esto es modificable si nos vamos a la columna J. Por ejemplo, yo en vez de responsable 2 pondré a Perico de los Palotes y en vez de responsable 3 pondré Pepito Grillo. Ahora en el desplegable nos aparecen el nombre de Perico de los Palotes y de Pepito Grillo. En la columna C pondremos la cantidad de personas que hay en los respectivos departamentos. Yo pondré en el departamento 1 que hay 10, en el 2 que hay 20 y en el 3 que hay 30 personas. Y en la columna D ponemos si ese departamento está activo o no para la encuesta que vayamos a crear. Yo ahora voy a crear una encuesta únicamente con los 3 primeros departamentos, así que seleccionaré no en el resto. Luego vemos una tabla con el fondo gris. Esta es la configuración final que va a recibir la encuesta. En periodo activo, si lo dejamos en auto, nos cogerá el periodo actual, el mes en el que nos encontremos. Pero también podemos escribir cualquier otro mes o año y es el que nos saldrá en la hoja que creemos. Luego podemos elegir la frecuencia de un desplegable. Como veis, predefinidamente he puesto mensual, trimestral, semestral o anual. Pero si quisiéramos añadir alguna otra frecuencia, solo deberíamos ir a la columna K y añadirla. Yo, por ejemplo, añadiré bimestral. Y en el desplegable de frecuencia, ahora nos aparecerá la opción bimestral, que será la que yo seleccionaré. Luego podemos marcar el mínimo de respuestas por equipo. Yo en este punto voy a poner 5, lo dejaré como está. En función del mínimo de respuestas que marquemos, podemos considerar si la encuesta cubre la realidad del equipo o del departamento o es demasiado pequeña. Luego podemos seleccionar el umbral de riesgo medio o de riesgo alto. En las respuestas que he puesto en este ejemplo, podemos evaluar del 1 al 5 con una puntuación. En función de la puntuación se hace una media sobre 100. Y esto lo que quiere decir es que si la media está por debajo de 45, no va a detectar ningún riesgo, ya que el riesgo será bajo. Si la encuesta da un resultado de 45 o más, pero inferior a 65, nos lo va a detectar como un riesgo medio. Y si la encuesta da un valor de 65 o más, nos lo va a detectar como un riesgo alto. Si quisiéramos cambiar estos valores, solo pulsar y poner el número que queramos. Por último, el último campo a rellenar sería el nombre de la encuesta. Este será el título de la encuesta que queremos, o del formulario de Google. En este caso yo pondré encuesta de clima laboral junio 2026. Una vez hecho esto, antes de crear nuestro formulario, nos iremos a la pestaña Form Config. Aquí es donde ponemos y configuramos las preguntas y respuestas que van a aparecer en nuestro formulario. Predefinidamente he puesto 3 tipos de preguntas. La primera
es la que te permite seleccionar el equipo o el departamento que hemos puesto como activo en la pestaña Config. Esta es de respuesta obligatoria, así que la marcamos como sí. En caso de que no se respondiera en el formulario, no nos permitiría terminarlo. Y la hemos puesto activa. Eso quiere decir que esta pregunta va a aparecer en el formulario. El siguiente tipo de preguntas y respuestas que he configurado es la que te permite seleccionar valores entre el 1 y el 5. Y por último, he puesto la posibilidad de añadir un comentario opcional. Predefinidamente he marcado como que esta pregunta no es de obligatoria respuesta, porque quizás haya alguien que no quiera escribir nada. Y predefinidamente también he puesto que esta pregunta no esté activa. Yo esto lo voy a cambiar y voy a poner que sí, para que aparezca ahora en el formulario de prueba que vamos a crear. Una vez hecho esto, podemos crear el formulario. Para ello, nos iremos arriba, donde está en el botón Archivo, Editar, Ver, Insertar y demás, y veremos que al final ha aparecido un botón que se llama OptimFlow Forms. Pulsaremos en la opción 2, que es Crear formulario del periodo activo, y se va a ejecutar el script. Este proceso puede demorar unos 30 segundos, un minuto aproximadamente. Una vez que termine, veremos que nos aparece un aviso indicando que se ha creado el formulario. Además, nos facilita aquí la URL pública para los trabajadores, es decir, la URL que nos llevaría a la encuesta para ser respondida. Y por último, nos indica que el archivo del formulario, se ha movido a la misma carpeta que la hoja de cálculo, siempre y cuando hayamos aceptado los permisos previos. En este paso no es necesario copiar esta URL. Ahora volveremos a la página Config y veremos que aquí nos aparece un enlace. Nos ha detectado la carpeta donde estaba la hoja de cálculo. De esta manera, el formulario se ha creado en esa misma carpeta de nuestro Drive. Y ahora ya podemos pasar a la hoja Campañas Forms. Aquí nos aparecen las principales características del formulario que hemos creado, así como la URL de edición, que sería para poder editar las preguntas o las características del formulario de forma manual, y la URL pública, que es la misma que nos apareció antes en el mensaje de aviso cuando se terminó de crear. Iré a la URL pública y aquí tenemos nuestro formulario. Como vemos, nos aparecen las preguntas que seleccionamos. Nos permite seleccionar los departamentos que marcamos como activos y también poner una puntuación a las principales preguntas que añadimos. Además, como pusimos la posibilidad de escribir algún comentario opcional, también lo podemos añadir debajo. Haremos una prueba y marcaremos, por ejemplo, departamento 1 y puntuaremos de cualquier manera y le daremos a enviar. Aquí nos indica que se ha registrado la respuesta, con lo que ya podremos cerrar esta página. Ahora, volviendo a nuestro documento, si vamos a la pestaña Respuestas Form, veremos que nos ha cogido de manera anónima el resultado de la primera encuesta. Pero claro, de momento solo tenemos una respuesta, con lo que los datos no serían suficientes. Ahora voy a proceder a responder varias veces el formulario para tener más datos. Como vemos, aquí se han recogido todas las respuestas. Ahora, si nos vamos a la hoja Alertas, veremos que han saltado varias alertas. En el caso del departamento 1, han saltado dos. La primera es la de riesgo alto. Eso quiere decir que la media de todos los indicadores ha dado por encima de 65, percibiendo que en ese departamento existe un riesgo alto de un clima laboral conflictivo. Además, nos sugiere una acción, que es revisión inmediata, plan de acción y seguimiento semanal. La segunda alerta que nos ha saltado es también del departamento 1. Aquí nos ha indicado que el punto crítico es el liderazgo percibido. Además, nos indica como acción sugerida revisar comunicación, carga y apoyo del responsable. Por último, nos ha saltado otra alerta, y en este caso es del departamento de marketing. Aquí nos indica que la muestra es insuficiente, y esto es debido a que solo 2 personas de ese departamento han respondido a la encuesta. Además, también en esta hoja de alertas vemos un indicador de alerta reiterativa. Esto nos indicaría, en caso de que en un nuevo formulario de otro periodo saltase la misma alerta, marcaría como sí, y sería un punto clave a revisar, ya que sería una alerta que nos está saltando a lo largo del tiempo, empezando a marcar un patrón sobre ese punto en particular.
Ahora entraremos en profundidad a ver la media de las encuestas recibidas por departamento. Para eso podemos irnos a la hoja agregado form, aunque yo recomiendo ir a la hoja matriz actual, que es más completa, y tendremos una visión detallada de cada punto. Lo primero que veremos es que en el departamento 1, del responsable 1, existen 10 personas, de las cuales han respondido 9. O sea que la cobertura es del 90%. Se ha detectado estas puntuaciones que vemos aquí en las diferentes preguntas, dando de media un 67. Como en la hoja config habíamos marcado que a partir de 65 se consideraba un riesgo alto, nos lo ha marcado directamente como alto y nos ha sugerido una acción preventiva, que es la misma que hemos visto en el panel de alertas. Además, también nos ha marcado para dentro de una semana una próxima revisión de este punto. En segundo lugar, vemos el estado del equipo de marketing. En este caso vemos que no hay riesgo o que el riesgo es bajo. Como hemos visto antes, era porque era una muestra insuficiente, pero aún así, con las 2 respuestas que hemos recibido, de 20 personas que constituyen ese departamento, la puntuación media ha sido de 33. Por eso no existe riesgo. Igualmente, nos sugiere una acción preventiva, que es mantener un seguimiento periódico. Si nos vamos al agregado del form, aquí vemos un desglose rápido de las puntuaciones obtenidas en cada departamento, con el número de personas, de respuestas y la cobertura estimada. Además, nos indica el nivel de confianza. Cuando en un departamento se responde este tipo de encuestas, la confianza que se percibe en estos procesos es alta y puede sugerir que las personas que están dentro de ese departamento responden a este tipo de encuestas porque confían en los procesos internos de la empresa. En caso de que las respuestas sean bajas, puede sugerir que hubiera una falta de confianza en este tipo de procesos internos. Así que es algo también a tener en cuenta a la hora de realizar un seguimiento. También he incluido una hoja de reporte para recursos humanos, la he llamado reporte RRHH, aunque podría ser para prevención de riesgos o, como he dicho, cualquier equipo encargado del personal interno. Simplemente nos trae un resumen de la información obtenida en caso de que fuera necesario compartirla internamente. Y luego nos quedaría ver 2 hojas por encima. La primera sería el histórico mensual. Aquí se irían acumulando los resultados de las diferentes encuestas que fuéramos realizando. Y por último, si queremos tener una visión rápida del estado de la encuesta, he añadido un dashboard donde recoge los datos de una manera sencilla y rápida a la vista. Y esto ha sido todo. Es una hoja no exenta de errores, pero como veis marca un proceso y una estructura desde el inicio, y nos permite recoger información y contrastarla a lo largo del tiempo en este tipo de procesos sensibles, sin dejarnos llevar por la subjetividad y marcando pautas claras para próximos pasos. Muchas gracias por estar.